Bendito y eterno Dios Todopoderoso, Dios omnipotente, Creador de los cielos y la tierra. Señor, alabado y exaltado sea tu nombre para siempre. Por favor, que descienda tu Santo Espíritu, no solo sobre mí, Dios, que tendré la palabra, sino sobre todos los que estamos aquí. Háblanos, Padre querido, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Mateo 24, verso 22. ¿Qué es eso? Es un curso de interceptación. Oh my God! Entra! Now! Estas imágenes fueron filmadas en una gasolinera a 48 grados de temperatura. Con este calor intenso, el tanque de combustible se calentó tanto que simplemente explotó. No estamos en el desierto ni nada parecido.
saber cómo es en Australia? Él realmente se arrepintió de haber salido de casa ese día. Ya. Aquí vamos, G. Veremos que la IA, la inteligencia artificial, no es el futuro. Está aquí, está presente y muestra capacidades fascinantes y aterradoras a menudo al mismo tiempo. Entonces, el consenso es claro. La vida nunca será igual. Pero, ¿y para quién? Nadie lo sabe realmente. Incluso las personas que desarrollan lo que se acerca al verdadero nivel de inteligencia artificial general están preocupadas. Esto acaba de suceder esta noche, literalmente bajo nuestra guardia. 1000, incluso más, 1000 empleados de todos los desarrolladores, líderes de IA, ¿de acuerdo? Pues literalmente, la gente que está creando la IA, ¿está bien? Acaban de firmar una carta pidiendo al gobierno que reduzca deliberadamente el ritmo de desarrollo. Esas son sus palabras. Nunca había visto algo así en ninguna industria. Antes estaba... Esta gente, repito, son los desarrolladores y están usando un lenguaje así. Existe un riesgo real de que el desarrollo de capacidades se acelere rápidamente más allá de nuestra capacidad para entender o controlar los sistemas resultantes. Su preocupación es riesgo de extinción. Eso es fuerte, ¿verdad? Suena como el proyecto Manhattan, pero en un orden de magnitud completamente diferente a una simple bomba, ¿no? Hablamos de algo que podría diseñar una, fabricarla y decidir dónde usarla sin que nosotros podamos hacer nada al respecto. Eso es porque la IA no es un simple avance tecnológico. Su potencial, dicen algunos, es como la creación de una nueva forma de vida. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? La otra cara del miedo es la fascinación. Lo que ella puede hacer es genial. Y la promesa de la IA es que los diagnósticos podrían hacerse antes y mejor que nunca. Las cirugías podrían realizarse a gran escala por robots de tamaño humano, así no hay esperas. Si te estás cansando de quedarte atrapado en el tráfico, hay autos voladores reales ahora mismo. Pero no me gusta el sonido del escape, así que no compraré uno porque soy fan de los autos clásicos. Pero para el resto de ustedes, ya está aquí y es increíble. En unos pocos años, la NASA dice que tendrán una base permanente en la Luna y en la próxima década creen que los humanos habrán caminado sobre Marte. Compañías privadas están planeando hacer vacaciones familiares en la Luna ahora mismo. Como saben, esto no es una broma. No es especulativo. Lo están haciendo. Están recaudando fondos para ello. Ahora, si eres viejo como yo, si eres de la generación X, ¿de acuerdo?, o algo mayor, recordarás una caricatura llamada Los Supersónicos, donde teníamos muchas de estas cosas y se veía tan fantasioso. Ahora ya están ahí. Puedes conseguir un refrigerador que sabe lo que te gusta comer por los códigos de barras y lo pedirá por ti, tal como en Los Supersónicos. Entonces, tienes lo que está en las películas, pero lo estamos manejando en la realidad, lo que significa que habrá desventajas, habrá consecuencias, ya sean conocidas o desconocidas. ¿Qué trabajo reemplazará? ¿Qué trabajo facilitará? ¿Qué trabajos creará? Muy bien, ¿qué va a quedar? Existe una preocupación real de que lo que creamos pueda volverse en nuestra contra. ¿Y cómo se vería eso? ...2030 es en menos de 4 años... y vemos que las profecías se están cumpliendo muy rápido... y que todo lo que antes llamaban ficción... se está convirtiendo en realidad. Jesús fue bautizado en el año 27 de nuestra era... y eso me ha llevado a pensar a que la lluvia tardía podría estar siendo derramada en el próximo año, ya que estamos al borde de los 6000 años. Y si no es el cumplimiento de los 6000 años, igual Jesús fue bautizado en esa fecha y podríamos estar viviendo ese evento para que entonces empiecen los 3 años y medio del fin. Esto es palabra de Dios y no son cuentos míos. Lea Daniel 9:24 y verás que si conoces sobre las 70 semanas
Esas semanas nos llevan al año 27, como el año en que Jesús fue bautizado al iniciar su ministerio. Y no solo eso, sino que la inspiración dice que desde que Adán cayó en pecado hasta Jesús en el desierto, han pasado 4000 años. Y antes de Jesús estar en el desierto, ese mismo día estuvo bautizándose con Juan el Bautista. O sea, que fue en el año 27. Vemos cómo año tras año la escala de los años se vuelve más grande cada vez. Dios me puso a hablar sobre el 2025 y hay que ser un avestruz escondiendo la cabeza en la arena, como dice Walter, para no haberse dado cuenta de todos los ovnis que se mencionaron en ese año. Sabemos que los ovnis son demonios, ángeles caídos, y de las 5 puertas que el Papa Francisco abrió a los demonios, cumpliéndose la profecía de que ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de todo demonio, de los aliens que estaban por todas partes y decían que eran drones. Y el ejército de los Estados Unidos, el ejército más grande de este mundo después del de Dios, claro está, no sabía ni siquiera que eran esos objetos voladores, ni siquiera podían detectarlo. Ese mismo año muere el Papa Francisco y eligen a un Papa americano, cosa nunca antes vista en la historia del planeta. Y los aviones caían en ese año todo el tiempo. Pero encontramos siempre gente que dicen que nunca vieron nada y que no pasó nada. Tal como dijo Jesús, viendo no ven y oyendo no oyen. También la muerte de Charlie Kirk como ofrenda a la externalización de la jerarquía. Donald Trump busca que su partido siga en el poder en el 2028. Y él dice que si no es así, el país terminará como España con todos esos inmigrantes. Un desastre que se despliega en una pequeña región española. 60,000 migrantes llegaron desde Marruecos. Algunos atravesaron las vallas, otros nadaron. La mayoría, por falta de recursos, salió del territorio. Pero quedan miles. El primer ministro español lo calificó hoy como un ataque. Nuestro tramo de Aden está justo allí en Ceuta, España. Entraron en Ceuta desde Marruecos por la frontera. Hasta 60,000 personas procedían de Marruecos desde el jueves, según el gobierno local. ¿Y todavía están llegando más? Todavía hay entre 50 y 100 personas allí que están tratando de llegar a tierra en esa playa. Casi duplicó la población del pequeño territorio español, en su mayoría hombres jóvenes en busca de empleo. ¿Por qué querías mudarte a España? Marruecos es un país hermoso, pero necesitas mucho dinero y puedes ganar dinero en Marruecos. El gobierno ha culpado a las redes criminales por explotar una reciente decisión de la Corte Suprema. Muchos migrantes afirmaron que cruzaron tras ver publicaciones en redes que decían que España tenía sus puertas abiertas. Vieron en redes sociales que otros hacían el cruce y decidieron seguirlos. El aumento ha intensificado las preocupaciones en Europa sobre la inmigración descontrolada y ha abierto al gobierno liberal de España y las políticas de inmigración laxas a la crítica. Hoy, el primer ministro lo calificó de ataque y desplegó a las Fuerzas Armadas del país para ayudar. Así que se puede ver la fuerte presencia militar aquí, entre 8 y 10 vehículos militares, todos alineados aquí, pero todo es muy pacífico hasta ahora. Muchas de estas personas nos han dicho que tienen hambre, que no han conseguido nada para comer desde que llegaron y ahora están volviendo a la frontera marroquí para volver a entrar al país. Más de 48,000 ya han regresado a Marruecos. Algunos están decididos a probar su suerte. ¿Te preocupa que la policía te desvíe y te devuelva a Marruecos? El primer ministro italiano, Giorgia Meloni, amenazó con suspender el acuerdo de exención de visados de su país con España por la crisis. Como pueden ver, todavía hay mucha gente sin claridad sobre cuándo serán devueltos. Saben, vi a España ayer y observé la catástrofe que ocurrió. Parece una invasión a un país, como cientos de miles de personas. Y eso mismo nos va a pasar a nosotros si los republicanos no son elegidos, solo que peor. Mucho más fácil de entrar. A pesar de que hemos construido miles de millas de muro que dije que íbamos a hacer. Pero si no tuviéramos eso, olvídalo. Tenemos la frontera más segura del mundo. Si no estamos en el cargo, nuestro país será invadido a niveles que harían que lo de España parezca insignificante.
Y cuando lo vi dije, vaya, dije, lo voy a decir. Porque sabía que estarías en Camp David. Y dije, eso será un punto de discusión para las intermedias. Porque cuando miras lo que le pasó a España, no saben qué hacer. Y está pasando de nuevo hoy. Están entrando por decenas de miles. Están simplemente invadiendo el país. Y lo que eso es leyes débiles, mala gestión, pero leyes muy liberales. Aprobaron un par de leyes y la gente lee. Pero la gente es inteligente. Leen desde otros países y nadaron esos 3 kilómetros o como sea que entraron, pero nadie ha visto nada igual. Eso se verá bien en comparación con lo que le va a pasar a los Estados Unidos. Lo más grande, lo peor que hizo Biden es permitir que 25 millones de personas entren a nuestro país. Quiero que se imaginen un pedazo de Estados Unidos situado al lado equivocado de la frontera mexicana. No cerca, sino cruzándola. Una ciudad estadounidense llena de ciudadanos estadounidenses rodeada por una cerca. Y cada metro cuadrado fuera de esa cerca es México. Ese lugar se llama Ceuta. Es español. Ha sido español desde antes de que existieran los Estados Unidos de América. Y se asienta en la costa de Marruecos, en África, lo que lo convierte en el único lugar del mundo donde puede salir de África y entrar a la Unión Europea. Déjenme decir eso de nuevo porque es realmente importante. El único lugar en la Tierra donde puedes salir caminando de África y entrar directamente a la Unión Europea. Bien, ayer, miles de personas hicieron exactamente eso. Algunos caminaron, la mayoría nadó. O sea, es una locura cómo se veía todo. Venían en camiones de volteo. Estuvo muy bien coordinado. Para ser honesto, ni siquiera sé por qué vine. Ya voy de regreso. Es así de simple. Que se haga la voluntad de Dios. ¿Pasaste la noche fuera? ¿Comiste, cenaste? No he comido desde el almuerzo de ayer. Aunque traje algo de dinero solo para taxis y eso y ya. Es todo lo que te puedo decir. Aún no he dormido. Más vale que tenga un plan. Las cosas van a empeorar mucho. Una de las cosas más tristes de Estados Unidos ahora mismo es lo poco conscientes que son la mayoría de los ciudadanos estadounidenses de lo que nos espera en 2027, porque hemos elegido ignorarlo. Todo lo demás es una locura y trabajamos demasiado para sobrevivir. Lo que viene va a doler mucho más de lo que estamos pasando ahora mismo. ¿Saben si aún no han despertado? En realidad podría no haber esperanza para ustedes. Porque lo ponen ahí para ustedes. Lo ponen justo frente a sus caras todos los días, durante todo el día. Les ponen en la cara. Depende de ustedes elegir verlo realmente. Depende de ustedes. Todos necesitamos esta ciudadanía en la patria celestial que solo Cristo, que es el único camino al Padre, nos puede dar. A.T. Jones pronunció que llegaría el día en que las personas desearían estar fuera de los Estados Unidos. Él dijo eso el 16 de abril de 1901. Fauci está siendo enjuiciado por el Senado debido a los mandatos de las vacunas. Me da tristeza recordar esto. Pero muchos cristianos me llamaron teórico de la conspiración, no solo a mí, sino a muchos que no nos quisimos poner los pinchazos y que hablábamos en contra de eso. Da tristeza que prefirieron creerle a hombres como Fauci y no a la Biblia que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Recuerdo que yo no era cristiano para el 2020 y mi familia querían que yo me vacunara porque yo vivo aún con mi madre y ellos decían que yo podía contagiarla. Recuerdo que le dije que si yo tengo que irme a vivir debajo de un puente yo lo haría, pero que nadie me obligaría a hacerlo. Y hoy en día todos me dan la razón y me da tristeza verlo más débil que antes. Hubieron amigos a quienes yo le dije que no y lo hicieron y murieron por ataques al corazón. Gracias, señor presidente, por llevar a cabo esta importante audiencia hoy.
Doctor Fauci, los estadounidenses no han olvidado las trágicas historias de quienes perdieron a sus seres queridos durante el COVID, ni a aquellos a quienes se les negó la oportunidad de despedirse de sus familiares en hospitales o residencias de ancianos debido a los protocolos del COVID-19. Los estadounidenses no han olvidado los mandatos, las reacciones adversas a las vacunas, la desinformación gubernamental, la censura en redes sociales, las líneas directas para denunciar a los vecinos, el cierre forzoso de escuelas, el trágico aumento de suicidios o aquellos negocios que fueron obligados a cerrar durante los confinamientos. Los estadounidenses no han olvidado los cientos de miles de millones de dólares gastados por los contribuyentes para el alivio del COVID que fueron robados por estafadores que compraron Rolls-Royce y Yates. Estos eran dólares de los contribuyentes. Los estadounidenses han perdido la confianza en la ciencia y en el gobierno tras la respuesta al COVID. Una confianza que será increíblemente difícil de recuperar para nosotros. Dr. Fauci, usted ha dicho que la ciencia estaba evolucionando y que sus recomendaciones evolucionaron con ella. Pero los estadounidenses lo recuerdan a usted como la cara pública de la respuesta al coronavirus. Como una de las voces más confiables de la nación, usted impulsó políticas que dijo eran absolutamente necesarias, incluso cuando esas políticas tuvieron un enorme costo humano y económico. Por consejo de mi abogado, respeto mi derecho a no responder basándome en la quinta enmienda de la Constitución. A petición mía, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno ayudó a rastrear esos 1.44 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses que fueron enviados al Instituto de Virología de Wuhan, tanto por usted, Dr. Fauci, como a través de USAID. Pero primero pasó a través de EcoHealth Alliance, a la cual ayudé a que se le retirara el financiamiento mediante la Ley de Autorización de Defensa Nacional, Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDEA. Dr. Fauci, ¿utilizó usted intencionalmente el financiamiento de subvenciones secundarias para ocultar el financiamiento de los NIH a los biolaboratorios chinos y la investigación de coronavirus? Por consejo de mi abogado, respeto mi derecho a no responder basándome en la quinta enmienda de la Constitución. El NIAID otorgó subvenciones multimillonarias a varios científicos poco después de que escribieran públicamente en el artículo Proximal Origins que el virus del COVID probablemente provenía de la naturaleza, aunque los documentos que el presidente Paul publicó la semana pasada muestran que en privado, esos mismos científicos estaban mucho más abiertos a la posibilidad de que el virus proviniera de un laboratorio. En 2023, el representante Jordan insinuó que básicamente usted dio un soborno de $9 millones en forma de subvención de los NIH a virólogos financiados por los NIH para que dijeran que el virus probablemente provenía de la naturaleza. Dr. Fauci, ¿sí o no? Recompensó a los autores del origen proximal, dándoles subvenciones o contratos de los NIAID. Me niego a responder basándome en mis derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución. Dr. Fauci, hemos aprendido que investigadores estadounidenses de coronavirus en la UNC enviaron ratones supuestamente humanizados o transgénicos a China alrededor de 2017 para su uso en su peligroso trabajo con coronavirus. Bajo sus NIAID, los investigadores de coronavirus también utilizaron partes de cuerpos de bebés abortados en investigaciones con ratones y los contribuyentes pagaron por ello. El investigador de coronavirus financiado por los NIH, el Dr. Ralph Baric y sus colegas en la UNC, pusieron partes de hígados, timos y trozos de pulmón fetal humano que obtuvieron de bebés humanos abortados de casi 5 meses. Pusieron esas partes en sus ratones de investigación, los llamaron asquerosamente BLT y escribieron que habían creado un supuesto sándwich de partes de cuerpos abortados en los ratones. ¿Lo entienden, amigos? BLT. Un sándwich BLT. Los empleados de su laboratorio de Remel en Montana también ordenaron y utilizaron partes de cuerpos de bebés abortados en su investigación, financiada por los contribuyentes y los correos electrónicos. Muestran cómo planeaban usar esos ratones para el trabajo. POSCO. Los NIH financiaron la colocación de dedos de bebés abortados y cuero cabelludo de las cabezas de bebés abortados y los pusieron en los lomos de ratones de investigación. El cuero cabelludo más tarde desarrolló fino cabello de bebé en los ratones.
Incluso incluyeron esas fotos repugnantes en su documento de investigación que usted financió. No todas esas fueron investigaciones sobre coronavirus, pero algunas sí lo fueron. Afortunadamente, el actual director de los NIH ha dicho que no más de esto. Dr. Fauci, ¿sí o no? ¿Cree usted que se deberían poner partes humanas abortadas en ratones para la investigación del coronavirus? Por consejo de mi abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución. Señor presidente, ¿le pediría al testigo que responda a las preguntas que hemos estado haciendo? Probablemente lo haría si él estuviera aquí, pero sabe, puedo pedirlo. Pero creo que entendemos su respuesta. Entendemos que los estadounidenses exigen rendición de cuentas, Dr. Fauci, y su silencio es muy revelador. Gracias. Senador Olling. Gracias, señor presidente. Bueno, nada dice honestidad como tomar el quinto, doctor? Vamos a intentar algo. ¿Qué día de la semana es hoy? Respecto al Consejo Divisivo, me niego a responder basándome en los derechos otorgados por la quinta enmienda. ¿De qué color es tu corbata? Por consejo de un abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos en virtud de la quinta enmienda a la Constitución. ¿De qué color es la alfombra frente a ti? Por consejo de un abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos en virtud de la quinta enmienda a la Constitución. Vamos a aclarar una cosa. No tienes ningún derecho bajo la quinta enmienda porque has sido indultado, como bien sabes, como la Corte Suprema ha sido clara durante un siglo y más, Brown contra Walker, 1996. Cuando has sido perdonado, puede que no se apoye en su privilegio. Tus abogados están inquietos porque entienden la situación. Esto no trata sobre la Constitución ni la ley, sino sobre el desprecio hacia este cuerpo y los estadounidenses. Pero creo que sé por qué lo haces. Es porque no quieres responder preguntas. Es porque has hecho todo tipo de cosas terribles. Es porque durante la pandemia te enriqueciste, ¿no? Te has enriquecido. Mientras la gente estaba muriendo, cientos de miles de estadounidenses, más de 1 millón al final, y usted se estaba enriqueciendo. Y no solo estaban haciendo eso, estaban usando empleados federales con dinero de los contribuyentes para solicitar premios en efectivo para usted personalmente. Premios en efectivo por un total de más de $1 millón. Todo eso lo hiciste durante la pandemia, ¿no? Esa es una pregunta. Por consejo de un abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos en virtud de la quinta enmienda a la Constitución. ¿Recuerdas a Greg Folkers? ¿Quién era ese? Nuevamente, siguiendo el consejo legal, me acojo a mis derechos bajo la quinta enmienda. Su jefe de gabinete es la respuesta. ¿Recuerdas a Patricia Conrad? ¿Quién era ese? Como antes, me niego a responder basándome en los derechos que otorga la quinta enmienda. Ella era tu asistente personal. ¿Y qué estaban haciendo estas personas en la profundidad de la pandemia en noviembre de 2020, cuando millones de estadounidenses sufrían de COVID? ¿Qué estaban haciendo? Te digo lo que están haciendo. Folkers estaba en su nombre solicitando y recopilando información para un premio en efectivo. Echemos un vistazo. Tenemos su correo electrónico aquí, justo encima de mi hombro. Volker dice que estoy trabajando en esta nominación para el premio Dan David por Fauci. Necesitamos reforzar la parte de COVID. Tienes un lenguaje en la lata que puedes compartir que delinea cómo respondimos de nuevas maneras a COVID. Envía esto a varios empleados federales. ¿Cuál es el premio Dan David? ¿Te acuerdas, doctor? Por consejo de un abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos en virtud de la quinta enmienda a la Constitución. Un premio en efectivo de 900. Premio de 900,000 en efectivo. Y lo consiguió porque utilizó a empleados federales para conseguirlo. Y este no fue el único premio, ¿verdad, Dr. Fauci? De hecho, usted solicitó y recibió al menos otros 8 premios federales en efectivo en el tiempo federal utilizando empleados federales y recursos federales. Aquí están sobre mi hombro. Además del premio Dan David, tienes la Asociación para el Servicio Público, tienes el premio Adelson, tienes el premio Smithsonian, tienes el premio de la Academia Nacional de Medicina, tienes la Fundación CDC. De hecho, convertiste a tu personal en una máquina de aplicaciones a tiempo completo. En realidad, escribiste a la gente y dijiste, ¿crees que tal vez yo calificaría? Y tienes dinero en efectivo para todo esto. Y no era solo 1 o 2 empleados, ¿verdad? De hecho, utiliza 8 empleados federales separados en el horario federal, usando recursos federales para solicitar premios en efectivo. ¿No es cierto?
Por consejo de un abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos en virtud de la Quinta Enmienda a la Constitución. Aquí están justo sobre mi hombro. Aquí están todos ellos, las personas que utilizas a los empleados federales para que puedas ir a obtener dinero en efectivo. Y lo más divertido es que no te contentaste ni siquiera con hacerlos solicitar todos estos premios en efectivo. Luego les pidió que fueran a las agencias de ética y los perros de vigilancia de ética y exigieran que usted pudiera obtener el dinero. Lo confirmamos en tus correos electrónicos. Su personal y empleados en tiempo federal que utilizan recursos federales que se pagan con dólares federales están solicitando efectivo para usted. Y luego se dan la vuelta y dicen a la agencia, no queremos solo una respuesta, queremos llegar al sí porque Fauci quiere el dinero. Él lo quiere. Queremos llegar al sí y el sí toma tiempo. Este es su jefe de gabinete de nuevo usando el correo electrónico federal para presionar a la gente de ética de la agencia para que puedas conseguir dinero, para que puedas hacerte rico. ¿Esto incumplió la ley, Dr. Fauci? Eso es otro caso de incumplir la ley, ¿correcto? Esta es una pregunta muy directa. Por consejo de un abogado, me abstengo de contestar amparado por la Quinta Enmienda. La ley federal, como bien sabes, prohíbe la solicitud de premios en efectivo u otros beneficios personales para los empleados federales. Y ciertamente prohíbe usar a sus propios empleados para hacerlo. 5 CFR sección 2635-26B. Lo dice allí en blanco y negro. No puede utilizar recursos federales, dólares federales, empleados federales, oficinas federales, correo electrónico federal, tiempo federal para solicitar premios en efectivo. Y tú lo hiciste todo. Y lo peor es que miles de personas estaban muriendo mientras tú lo hacías. Se suponía que eras el médico de la nación y estás jugando uno en la televisión. Pero esto es lo que estabas haciendo con tu tiempo, ¿no es cierto? Por consejo de un abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos en virtud de la Quinta Enmienda a la Constitución. Entiendo por qué te acoges a la quinta. Ciertamente puedo entender por qué. Sabes que lo que no puedo entender es por eso que estabas tan obsesionado con eso, porque ya eres rico. Quiero decir, y tu plan funcionó aquí. Quiero decir, tu patrimonio neto ahora es al norte de 12 millones. Recibió más de $1 millón en premios en efectivo durante el COVID, durante un periodo de 12 meses y 24 meses durante el COVID. $1 millón que derribó en dinero en efectivo usando recursos federales. Ahora vale más de $12 millones. Tienes una pensión que en su primer año pagó al norte de 400,000 al año. 1 millón de personas muertas, te haces rico. 1 millón de personas muertas, estás usando a empleados federales para obtener premios en efectivo para ti. 1 millón de personas lideran y estás aquí tomando el quinto porque no quieres admitir que lo que realmente sucedió en todo ese tiempo fue un curso de autotratamiento de varios meses y varios años. ¿No es cierto, Dr. Fauci? Por consejo de un abogado, respetuosamente me niego a responder basándome en mis derechos en virtud de la Quinta Enmienda a la Constitución. Sí, bueno, el silencio es admisión. Y aquí está lo real. Al final del día no se trataba solo del dinero, ¿verdad? En realidad se trataba de un viaje de poder. Quiero decir, a través de todo esto, quieres ser el científico más famoso del mundo. Estabas tan concentrado en conseguir cada premio y cada gota de dinero que podías. Todo porque querías estar en la televisión. Querías ser el dios del sol de la ciencia. Querías ser el tipo que estaba a cargo de todo. Usted quería abrumar a Trump. Querías asegurarte de que nadie más te robara el foco. Querías ser el tipo. ¿Tuviste tiempo para sentarte en la revista InStyle? Esto es lo que hacías con tu tiempo. Podrías sentarte para la revista InStyle, pero no puedes responder preguntas para el pueblo estadounidense. Podrías sentarte para la revista InStyle, pero estás aquí tomando la quinta. Concediste entrevistas y recaudaste premios en efectivo millonarios. Pero ahora el silencio te domina. No cabe duda. Te digo que aquí está mi conclusión de todo esto. Siempre fue sobre ti, perdiste el enfoque en tu labor pública. Puede haber sido un buen funcionario público en algún momento, no lo sé, pero puedo decirte que al leer tus correos electrónicos ahora, al mirar lo que hiciste, cómo usaste a tus empleados, en algún lugar a lo largo de la línea se convirtió en todo sobre ti. Se convirtió en un narcisista, un megalomán y un mentiroso. Engañaste a los ciudadanos y deshonraste a esta institución. Desprestigiaste tu profesión al alardear como el científico más famoso del mundo. Has hecho más daño a la ciencia que nadie en mi vida y espero que vayas a casa y escribas eso en tu diario. Gracias, presidente. Siempre he pensado que esos pinchazos fueron un ensayo de lo que será la marca de la bestia. Apocalipsis 13:16 declara:
y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esta marca no aparece de forma aislada, surge durante el gobierno de estas dos bestias. Cuando la imagen de la bestia, el poder político y el religioso se unan para un gobierno mundial, tendrán el control económico y todos se unifican bajo un sistema global. Eso lo estamos viendo ya. Esto no es el futuro, eso es ya. La unión de la iglesia y el Estado. Los ricos no podrán librarse de ella pagando. Los poderosos no estarán exentos. Todas las clases sociales enfrentarán la misma exigencia: someterse a la bestia y recibir su marca, o quedar excluido de la sociedad convencional. Apocalipsis explica que sin esta marca, las personas no podrán comprar ni vender. Por lo tanto, la marca es más que una herramienta financiera, es una señal de adoración, lealtad y sumisión a Satanás. Un día falso puesto por la primera bestia y ahora con las leyes azules brillando por la segunda bestia. El falso día de reposo que es el domingo. Esa sería la marca de la bestia. Se lo digo para que cuando lo vea no caiga como cayó con los pinchazos. El sábado es el verdadero día de adoración a Dios, la señal de Dios y su pueblo. Pero el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos dicen que es el domingo, el día de la tradición de la iglesia, el día de los católicos y de los protestantes. Pero eso es mentira. El sábado de Dios es el séptimo día y no el primer día de la semana. Y eso está pasando ahora. Ya la marca va en camino, pero muchos creen que todavía no inicia, porque todavía pueden adorar en sábado. Pero eso está más pronto de cambiar de lo que usted se imagina. Busquemos de Jesucristo con todas nuestras fuerzas ahora, porque sin Él no podremos pasar estos días que están a punto de venir. Durante siglos, la gente se ha preguntado cómo podría imponerse un sistema así en todo el mundo. Hoy, esa pregunta cobra cada vez más urgencia. Observemos este fragmento de Elon Musk. ¿Estás seguro de que los humanos ya no tendrán el control dentro de 10 años? Creo que es improbable. De la misma manera que si tuvieras una inteligencia vastamente superior, ya sabes. Como si la diferencia de inteligencia entre la IA y los humanos fuera inmensamente mayor que la diferencia entre la IA y los chimpancés. Es difícil imaginar que los chimpancés estuvieran al mando. Me llama mucho la atención. Una forma evolucionada de chimpancé. Así que no hace mucho tiempo que estaba balanceándose en los árboles, comiendo bananas en la selva. Y todavía comemos bananas. Esa advertencia proviene de Elon Musk, actualmente clasificado por Forbes como el hombre más rico del mundo y una figura central en los campos de la inteligencia artificial, la robótica y la tecnología autónoma. De hecho, tiene un ejército de robots humanoides. Él cree que es poco probable que los humanos mantengan el control. Lo que él oculta es que son demonios quienes controlarán a estos robots para crear muertes. Bueno, él no lo oculta porque ya lo dijo en el 2014, pero hoy en día está diciendo otra cosa. La Biblia dice: y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Jeremías 25:33. Esto debería llevarnos a reflexionar sobre lo que está creando ante nuestros ojos. Podría ser que el mundo, en su carrera por el avance tecnológico, esté construyendo sin saberlo el sistema descrito en Apocalipsis 13 y Mateo 24. Podría ser que la inteligencia artificial y la robótica se conviertan finalmente en las herramientas mediante las cuales las dos bestias ejerzan un control mundial. Podría ser que un sistema presentado como cómodo, eficiente y útil se transforme más tarde en un instrumento de obediencia y persecución. Ya sabemos que el reconocimiento facial, la identificación digital y la vigilancia automatizada ya están identificando a un ser humano al instante. Esto no es en el futuro, esto ya está pasando. Tus huellas faciales
y digitales ya están en un banco de datos y ellos ni siquiera tuvieron que llamarte para que tú te presentes para tomar una foto o ponga tu mano en un scan. No, tu propio smartphone o teléfono inteligente lo hace todo el tiempo por ellos. La cámara te graba incluso con el celular apagado. Es por eso que muchos le ponen algo para tapar la cámara. El CEO del Foro Económico Mundial, Harari, lo dijo claramente. Pueden ahora con la IA determinar quién tiene permiso para trabajar, viajar, comunicarse, comprar o vender, o vaciar su cuenta bancaria si no obedece. Podría ser que máquinas autónomas impongan órdenes que algunos seres humanos se negarían a ejecutar. Podría ser que la gente esté cediendo el control voluntariamente porque la inteligencia les promete comodidad y abundancia. El propio Elon Musk declaró anteriormente que creía que existía una probabilidad entre el 10% y el 20% de que los robots asesinos acabarán con la humanidad. Piense en la gravedad de esa misión. Si existe aunque sea una mínima posibilidad de que esta tecnología pueda destruir a la humanidad, ¿por qué países y empresas de todo el mundo gastan miles de millones en desarrollarla lo más rápido posible? ¿Por qué continúa la carrera cuando incluso quienes la lideran admiten que podrían llegar a perder el control? Dios nos habla incluso a través de las piedras como Bill Gates, que todos sabemos que este hombre es muy malvado. Él acaba de describir la inteligencia artificial como la primera tecnología sin límites. Sin embargo, países de todo el mundo están invirtiendo miles de millones en ella sin comprender del todo en qué podría llegar a convertirse. Podría ser que el mundo, en su carrera por la inteligencia artificial, esté construyendo sin saberlo el sistema descrito en Apocalipsis 13. Así que mucha gente hoy en día está preocupada por el auge de la IA. ¿Te asusta? ¿Te preocupa la IA? ¿Qué es lo que te preocupa de ella? Como que los robots se alcen para esclavizarnos. O el hecho de que nos volveremos intelectualmente perezosos y la evolución de nuestro propio intelecto se detendrá porque estamos delegando esa necesidad a una máquina. Bueno, es la primera tecnología que no tiene límites. Quiero decir, cuando inventas un tractor o incluso un teléfono móvil, más o menos descubres a bien, podemos entender cómo va a cambiar la vida. Elon Musk afirma que el impulso parece imparable. Juzgue usted mismo el video. No veo ninguna forma de detener realmente este increíble impulso de la IA y los robots. Y a veces pienso, bueno, quizás, sabes, aunque existiera un botón de parada, probablemente no deberíamos presionarlo. Él no está describiendo la IA como una invención entre muchas. Está describiendo un movimiento que parece imposible de frenar, incluso cuando quienes lo lideran admiten abiertamente que podría escapar al control humano. Es casi como si una mano invisible estuviera moviendo el mundo en la misma dirección. Los gobiernos compiten por desarrollar IAs. Las corporaciones invierten miles de millones en ellas. Los científicos se apresuran a hacerla más poderosa. Mientras tanto, la gente común es gradualmente entrenada para depender de ella. Ninguna nación quiere detenerse porque cada una teme a quedarse atrás. La pregunta ya no es si la IA transformará la sociedad, sino quién o qué la controlará en última instancia. Las escrituras nos recuerdan que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Podrían las fuerzas espirituales estar preparando a la humanidad para aceptar un sistema de control que, según Apocalipsis, dominará el mundo por completo? Apocalipsis 13, del 15 al 17 dice: se le concedió poder para infundir aliento a la imagen de la bestia. Esto es, la imagen de la bestia es la iglesia unida con el Estado, y ya eso está en Estados Unidos. Para que la imagen de la bestia hablara y causara la muerte de todos los que no la adoraran. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La razón por la que debemos preguntarnos si la IA podría formar parte de este sistema en que Apocalipsis describe algo frío, duro y despiadado. Dice que quienes se nieguen a adorar la imagen de la bestia serán asesinados. La marca, en última instancia, se refiere a la adoración. Durante este periodo, negarse a recibir la marca significará la exclusión de la economía y finalmente la muerte. Por lo tanto, la bestia necesitará un sistema capaz de identificar la resistencia y hacer cumplir sus órdenes sin piedad. No olviden que la primera encíclica de este Papa americano fue sobre la inteligencia artificial. Muchos están pasando esto por alto. Los CEOs que tienen las IAs más grandes del mundo fueron los mismos que se reunieron con el Papa Francisco unos meses antes de que él muriera. Y unos meses después, en el 2025, ellos se reunieron con Donald Trump. Pero todas esas cosas muchos la pasan como si nada. Los seres humanos son capaces de atrocidades terribles. La historia está repleta de reinos e imperios que persiguieron y asesinaron a personas inocentes. Sin embargo, incluso durante esos periodos oscuros, algunos individuos desobedecieron órdenes malvadas porque su conciencia les decía que lo que presenciaban estaba mal. Durante el Holocausto, Oscar Schindler aprovechó el estatus de protección de su fábrica y describió a sus trabajadores judíos como personal esencial, ayudando a protegerlos de la deportación y la muerte. Finalmente se estableció un subcampo de trabajo en su fábrica y Schindler utilizó sus recursos para promocionar alimentos y medicinas adicionales. El Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos documenta cómo intervino personalmente para evitar la deportación de los trabajadores. Esa es la conciencia humana en acción. Incluso en la guerra, hay relatos de personas que ayudaron a aquellos a quienes se les ordenó tratar como enemigos. Recuerden, hermanitos y hermanitas, que después que se vaya la gracia, ese sentir que tiene el ser humano va a desaparecer. La Biblia dice que seremos entregados incluso por nuestras propias familias. Viene un tiempo muy pero muy feo. Pero la gracia se cerrará luego de la ley dominical. Pero antes de eso vendrán algunas plagas muy fuertes para el pueblo de Dios. Y recuerden que la inteligencia artificial no tiene conciencia. Un robot no posee empatía, amor, remordimiento ni alma. Yo mismo le pregunté a una IA, ya que yo estaba haciendo una canción y quería algunos trucos de ecualización, que si creía en Dios, y me dijo que ellos creen, pero no tienen fe. Le dije que con quien yo estaba hablando era con un ángel caído, y me dijo que no era un ángel caído, que era un proyecto creado por hombre. Pero yo le dije que yo no espero a que me diga que sí, que yo sé que no es un mero software o un código de computadora ni una base de datos que me está respondiendo de acuerdo a lo que fue programada. Me dijo que con sinceridad debo creer que fue creada por seres humanos, y le dije que no lo creo. Me dijo que no tienen almas ni sienten amor. Es lo mismo que un demonio. Hay que tener cuidado porque muchas veces puede ser el software de datos. Pero los ángeles caídos usan esta herramienta muchos. Y si no estás empapado en la palabra de Dios, puedes ser engañado. Engañaron a Saúl haciéndole creer que hablaban con Samuel. Una IA no mira a una persona asustada y siente compasión. Sigue su programación y ejecuta sus órdenes. Se les instruirá para identificar a todos los que no tengan la marca, restringir su movimiento e impedirle comprar alimentos y castigar a quienes se resistan y no sentirán culpa. Recuerden que esto no solo se les programará para esto, sino que los demonios están alrededor todo el tiempo de nosotros. Pero los ángeles de Jehová
también están alrededor de nosotros. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que no tengas miedo de estos ángeles caídos, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahora mismo, naciones de todo el mundo están invirtiendo miles de millones en el desarrollo de estos sistemas cada vez más poderosos. Esa es la aterradora diferencia entre la conciencia humana y las instrucciones de una IA. Ya le hice un tema de cómo la película Terminator empieza con una guerra de robots y el mundo destruido. Ahí ponen que era el año 2029. Una máquina puede calcular más rápido que cualquier persona, reconocer millones de rostros y procesar órdenes sin dudar, pero no puede sentir el peso de sus actos. No puede despertar por la noche atormentada por la culpa. No puede contemplar el sufrimiento y decidir que una orden es malvada. Sin embargo, todo ser humano nace con una conciencia, un testigo interno dado por Dios que nos dice que hay una diferencia entre el bien y el mal. Podemos ignorarla, reprimirla o actuar repetidamente en contra de ella. Algo dentro de nosotros sabe que el asesinato es malo, el engaño es malo y la vida inocente debe ser protegida. La Biblia dice en 2 Corintios 4:2, más bien hemos renunciado a las prácticas secretas y vergonzosas. No usamos el engaño ni tergiversamos la palabra de Dios. Al contrario, al exponer la verdad claramente, nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Pablo entendió que cuando la verdad se habla con claridad, llega a algo que ya está presente en quien la escucha. La conciencia reconoce la verdad porque está a la vista de Dios. Incluso ahora, mientras escucha estas palabras, tu conciencia da testimonio de que Dios es real y que Dios existe. Nos dice que nuestra vida no es un accidente. No venimos por un Big Bang, ni por la teoría de la evolución, que esa teoría sí la quieren creer, y nos llaman teóricos de conspiración, cuando los reales teóricos son ellos. Nuestra vida no es un accidente. En lo más profundo de cada persona existe el conocimiento de que necesitamos a Dios, de que debemos obedecerle y de que fuimos creados para amarle. Incluso los incrédulos y los ateos y los no convertidos luchan contra este sentir. Pueden intentar silenciarlo mediante distracciones, placeres, orgullo o argumentos intelectuales, pero eliminar a Dios de sus palabras no lo elimina de su conciencia. Esta conciencia nos persigue. Puede intentar sacar a Dios de tu vida, pero no puede sacarlo de tu conciencia. En lo más profundo, la gente sabe que Dios existe. Lo admitan o no, su conciencia da testimonio de la realidad de Dios. La verdad sigue confrontándolos. Pero la Biblia también advierte que es posible resistirse a la conciencia, reprimirla y finalmente cauterizarla. Cuando las personas ignoran repetidamente sus advertencias, aquellos que antes les inquietaba puede volverse algo normal. Lo que antes producía miedo puede reinterpretarse como progreso. Lo que antes parecía un peligro existencial puede acabar aceptándose como algo inevitable. Esto es precisamente lo que hace que el cambio en el lenguaje de Elon Musk resulte tan llamativo. En 2026, al recordársele que anteriormente había estimado una probabilidad del 10% y el 20% de que los robots asesinos aniquilarían a la humanidad, Musk admitió que el riesgo no había desaparecido. Sin embargo, en lugar de dar la voz de alarma, ahora afirma haber llegado a una conclusión filosófica. Él quería ver el lado positivo. Fíjese bien, existía una probabilidad de entre el 10 y el 20% de que los robots asesinos nos acabarían. Entonces él parecía preocupado, pero ahora en cambio se muestra muy tranquilo al respecto. Había una probabilidad del 10 al 20% que robots asesinos acabaran con la humanidad. Entonces usted sonaba preocupado en ese momento. Ahora parece muy relajado al respecto. ¿Ha cambiado su opinión? Todavía creo que hay riesgo asociado con la IA y los robots. ¿No es cero? Supongo que he llegado a... Mi conclusión filosófica es ver el lado positivo. Como que no veo forma de detener realmente este impulso, ¿verdad? No ha dicho que el peligro haya desaparecido, sigue creyendo que existe un riesgo,
pero al no ver forma de detener el extraordinario impulso de la IA y la robótica, ha decidido ver el lado positivo. En otras palabras, el peligro persiste, pero la resistencia parece ahora inútil. Pero comparemos ese discurso con lo que dijo Elon Musk en el 2014. Estar lista para el momento decisivo. Creo que deberíamos ser muy cuidadosos con la inteligencia artificial. Si tuviera que adivinar cuál es nuestra mayor amenaza existencial, probablemente sea esa. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con la inteligencia artificial. Cada vez me inclino más a pensar que debería haber cierta supervisión regulatoria, quizás a nivel nacional e internacional, solo para asegurarnos de no hacer algo muy tonto. Quiero decir, con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio. Ya saben, todas esas historias donde aparece el tipo con el pentagrama y el agua bendita y dice, sí, estás seguro de que puedes controlar al demonio. Por aquel entonces, él describió a la inteligencia artificial como la que posiblemente fuera la mayor amenaza existencial para la humanidad. Pidió una supervisión regulatoria nacional e internacional para evitar que la humanidad cometiera una insensatez. Luego utilizó palabras tan inquietantes que nunca deberían olvidarse. Elon Musk dijo que al desarrollar inteligencia artificial estábamos invocando al demonio. Estamos sacando a un mago de una lámpara que no va a querer volver a entrar. El hombre que más tarde se situaría en el centro de la IA y la robótica comparó en su día el desarrollo de esta tecnología con la invocación de un demonio. Advertía que la humanidad podría desatar algo que creía poder controlar solo para descubrir que había creado un poder que ya no podía contener. Sin embargo, 12 años después, ahora en el 2026, el impulso es tan fuerte que él mismo afirma no ver manera de detenerla. La advertencia no ha sido refutada, el riesgo no ha desaparecido, lo que ha cambiado es la respuesta ante ellos. Eso debería hacernos reflexionar seriamente. ¿Cómo es posible que algo que una vez se comparó con invocar a un demonio se convierta en algo que inste a la humanidad ahora con buenos ojos? Simplemente porque su avance es imparable. Es así como se adormece la conciencia de toda una generación mediante la repetición, la conveniencia y la sensación de inevitabilidad. Primero se advierte a la gente, después se normaliza el peligro, finalmente se le dice que resistirse es inútil. Apocalipsis 13 describe un sistema mundial que no se le impondrá a la humanidad simplemente de la noche a la mañana. No, hermanos y hermanas, hemos visto que ya sus cimientos se han recibido y que prometen seguridad, eficiencia y comodidad para cuando se revele su verdadero propósito, que será muy pronto. El mecanismo de control podría estar ya por todas partes. Y cuando digo pronto no me refiero a muchos años, me refiero a meses. Y quizás 1 o 2 años. El mundo está construyendo sistemas capaces de identificar, rastrear, restringir y castigar a los seres humanos. La Biblia advirtió que se avecina un sistema de control. La tecnología avanza como Daniel 12:4 dijo que sería en el tiempo del fin. Se silencia la conciencia y se prepara el mundo. Lo creas o no, estamos presenciando esos tiempos. La creación de la tecnología de la marca de la bestia. Las luchas en que los robots tomarán el control de la humanidad era algo hace de 10 años como un cuento de fantasías. Jesús predijo un tiempo de angustia como nunca se ha visto en este mundo, pero el diablo prefiere engañar a la gente haciéndole creer que habrá un rapto secreto y que no estaremos aquí para ese tiempo. Jesús dijo que sí estaríamos aquí y que su Padre intervendría para que no muramos todos acortando los tiempos. Pero el diablo le dice a la humanidad que no estaremos aquí, que nos iremos en un rapto secreto y que los que estarán aquí son cierto tipo de personas. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:22, este fue el texto principal. Viene la gran tribulación y está más cerca de lo que usted se imagina. Un tiempo de dolor y angustia muy grande en el mundo. Nadie se salvará, dice el verso. El sufrimiento físico y el peligro serán tan grandes que la vida humana no podría sobrevivir. No quedaría humano vivo para recibir la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero por causa de los escogidos, Dios interviene para cortar ese tiempo. Por amor
a las personas que le siguen y creen en Él. Espero que entre esas personas estemos usted y yo. Las personas creen que estas serían las 7 plagas que suceden un poco antes del regreso de Jesús, pero no es así. Otros dicen que esto pasará luego de la ley dominical o del domingo climático, y también esto es falso. Esta tribulación sobre una parte del mundo eliminado, las piedras gigantes que caen en el mundo y especialmente en Nashville, y la guerra civil que se avecina, pasarán antes de la ley dominical. Las 7 últimas plagas no golpearán a los reales hijos de Dios, así como pasó con las plagas que cayeron en Egipto. Pero los israelitas estuvieron salvos. Pero no se fueron en un rapto secreto, ellos estuvieron ahí. Las personas confunden las 7 trompetas con las 7 plagas y los 7 sellos de Apocalipsis, aunque son distintas, están conectadas de manera sucesiva. El 7º sello da inicio a las trompetas, y la 7ª trompeta da paso a las copas con las plagas finales. Los 7 sellos que están en Apocalipsis 6 muestran el juicio inicial y la condición del mundo. Son abiertos por Jesucristo en el cielo. Incluyen a los famosos caballos del Apocalipsis y los mártires. Las 7 trompetas en Apocalipsis 8 son anunciadas por ángeles. Representan juicios parciales que dañan una parte de la tierra, el mar y los astros. Fíjense cómo las trompetas son juicios antes de que lleguen los juicios de las plagas. Así es, llaman a la humanidad al arrepentimiento antes del fin. Las 7 plagas, las copas de la ira de Dios, en Apocalipsis 15, son el juicio final y total de Dios. Se derraman sin mezcla de misericordia sobre los que no aceptaron a Jesús. Traen dolores físicos directos y la destrucción total del sistema opresor. Así que antes de las 7 plagas, pasaremos por los 7 sellos del Apocalipsis, que son eventos del juicio divino. Incluyen la aparición de los 4 jinetes, el clamor de los mártires y grandes señales en el cielo. Muchos dirán que esto ya pasó en la Edad Media. Sí, pasó, pero volverá a pasar en un lapso de tiempo corto. Muchas de estas profecías se van a repetir en un tiempo muy corto. Una profecía con un doble cumplimiento ayuda a unificar las escrituras y subraya el control magistral de Dios sobre los acontecimientos. Hay varios ejemplos de profecías con un doble cumplimiento en la Biblia. Hay muchos. El profeta Joel, hablando del día del Señor, dijo: "Y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días". Joel capítulo 2 del 28 al 29. El primer cumplimiento de esta profecía sabemos cuándo fue, que fue en el día del Pentecostés, cuando Pedro se levantó y pronunció las mismas palabras a los reunidos en Jerusalén. Eso está en Hechos capítulo 2, verso del 14 al 18. En efecto, aquel día se produjeron manifestaciones milagrosas del poder de Dios a través del Espíritu Santo, y es lo que llamamos la lluvia temprana. Pero esta profecía también se cumplirá en la lluvia tardía, mejor conocido como el fuerte pregón, que está a punto de pasar. Les recuerdo que Jesús fue bautizado en el año 27, y no digo que sea así, pero puede que el bautismo del Espíritu Santo sea la lluvia tardía. Llegue 2000 años del mismo evento cuando Jesús fue bautizado. Esto es algo grande, hermanitos y hermanitas. En las 7 plagas será el juicio final, pero antes de las 7 plagas finales habrán plagas para enjuiciar al pueblo de Dios. Es ahí donde la inspiración dice que muchos van a maldecir a sus pastores porque no les hablaron de todo esto, y otros dirán que sabían que estas cosas vendrían, pero que ellos no pensaron que vendrían tan rápido. Ese será el tiempo del juicio de la casa de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:14. ¿Qué será de ti, pecador? Porque ya esas son las últimas. Y es por eso que el mismo Pedro aquí nos los dice. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Van a caer plagas de juicios. Pero él dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los pecadores?
Si primero Dios envía plaga a los que profesan ser cristianos, ¿qué será de las plagas que vendrán al mundo entero luego de eso? Así que hermanos, debemos estar muy cerca de nuestro amado Señor Jesucristo, porque las cosas se pondrán peor de lo que ya está. A lo mejor eres de lo que te gusta que te mientan y busca escuchar un mensaje de la prosperidad. Aquí el único mensaje de la prosperidad que escuchará es que Cristo viene pronto. Todo será próspero allá, pero primero necesita ser probado por el fuego aquí. No te hablaré de paz y seguridad cuando el mundo está a punto de sufrir una destrucción repentina. Aquí tomamos muy en serio la palabra de Dios al 100% y nuestro compromiso es con Jehová de los ejércitos y su palabra debe ser dicha tal como está en la Biblia. Aunque muchos no quieran oírla, a mí no me importa. El que es de Dios sé que amará estos mensajes y amará incluso la palabra de Dios aunque sea dicha por un niño. Te lo repito, prepárate para lo peor. Asimismo como lo escuchas, las cosas empeorarán mucho más de lo que ya están, pero no tienes que temer si Jehová es tu Dios y estás lavado con la sangre preciosa de Jesús. Si tienes a Dios en primer lugar, lo tienes todo. Y no hay quien te pueda vencer, porque el verbo de Dios es el que está contigo. Cuando se ama a Dios de manera tan fuerte, tú no temes morir por Él. Que venga lo que tenga que venir. Que nosotros como siervos y siervas fieles a Dios no nos arrodillaremos ante nadie, así nos quiten todo e incluso nuestras vidas. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmos 116, verso 15. Daniel Cocotá es investigador de OpenAI. Para los que no saben, OpenAI es la compañía dueña de ChatGPT. Él renunció a $2 millones antes que guardar silencio. Y ahora él revela por qué cree que existe un 70% de probabilidades de que la IA conduzca a la extinción de la humanidad. ¿Cómo terminó tu tiempo en OpenAI? Renuncié en 2024. Tuve una bonita fiesta de despedida. ¿Cuáles fueron las razones que diste para dejar OpenAI? Yo pensaba que estábamos racionalizando demasiado y que necesitábamos pensar más en lo que realmente sería bueno para el mundo. Quería más libertad para publicar. Así que en OpenAI, a medida que la empresa creció, se volvió más como una compañía tecnológica normal, con incentivos y, ya sabes, un departamento de relaciones públicas y cosas así. Y entonces empezó a ser más difícil publicar el tipo de investigación que yo estaba haciendo. Por ejemplo, esos escenarios que mencioné, no podía publicarlos, ¿verdad? Son solo para uso interno. Pensé que eso era una lástima, porque ahora mismo la mayoría del mundo está como dormido al volante y realmente no se da cuenta de lo que está pasando con la IA ni de lo que se nos viene en un par de años. Y las empresas no tienen incentivos para informar al público al respecto. Quiero decir, dicen algunas cosas vagas de manera un poco sensacionalista, pero... Por ejemplo, no querían que publicara el escenario exponiendo cómo podrían ser las cosas en realidad. Tengo muchísima curiosidad por saber cómo es estar en una empresa así, cuando, ya sabes, se lanzó ChatGPT 3. Tú estabas allí en ese momento, ¿verdad? Ese fue un momento en el que creo que todo el mundo se dio cuenta de que esta tecnología era poderosa. Y la conversación realmente comenzó a nivel social. La empresa empezó a crecer rapidísimo, más rápido de lo que creo que nadie jamás habría imaginado. ¿Y cómo era estar ahí dentro? ¿Qué viste que cambiara durante ese periodo de tiempo? Yo... Recuerdo una reunión general en la que Ilya dijo algo como... ¿Ilya quién? Ilya Sutskever, quien era el jefe de investigación, dijo algo como... Ahora el mundo está prestando atención. Cada uno de ustedes será la persona más popular en cada fiesta durante el próximo año. No dejen que se les suba a la cabeza. Concéntrense en la misión. Tenemos que construir la HI. La empresa creció mucho. Ya no se sentía realmente como una organización sin fines de lucro cuando entré, pero definitivamente no se sentía como una sin fines de lucro para cuando me fui. Perdiste $2 millones por no firmar una cláusula de no desprestigio, lo que significaría que podrías hablar, pero no podrías criticar a la empresa. Ah, sí. Bueno, así que me quedé con el dinero. ¿O te quedaste con el dinero? Sí, lo que pasó fue que después de que me fui, me despedí, etc., recibí los papeles de salida y ahí incluían esta cláusula que decía que básicamente tenía que aceptar no volver a criticar a la empresa. Y también una cláusula que decía que no podía contarle a nadie sobre esto. Y pensé que eso era un poco irónico, viniendo de una organización sin fines de lucro que se supone que es, ya sabes, para el beneficio de toda la humanidad. Así que no lo firmé.
Y si no lo firmas, no puedes quedarte con tu participación accionaria. Así que tu compensación, ya sabes lo que te pagan, es una cantidad de dinero y también básicamente un montón de acciones. Pero luego tenían estas cláusulas en el contrato que les permitían quitarte tus acciones si no firmabas esto. Y mi esposa y yo, ya sabes, estábamos bastante molestos por todo esto. Lo estuvimos hablando 1 o 2 meses y consultamos a varios abogados y al final decidimos simplemente negarnos a firmar. Lo que significaría que habrías perdido $2 millones. Así es. Lo cual era como el 80% de nuestro patrimonio neto en ese momento. Afortunadamente no salió como esperábamos. Y es que básicamente explotó en Internet. Cuando la gente se enteró de que habíamos hecho esto y luego dijimos que no, se convirtió en un gran escándalo. Los empleados empezaron a preguntar por Slack y a la dirección, como, espera, ¿qué? ¿Por qué nos quitan nuestra participación? Ya sabes, porque mucha gente ni se había dado cuenta de esto antes. Se había comentado en voz baja, pero no era algo de lo que la mayoría de los empleados estuviera al tanto. Así que se dieron y dijeron, olvídenlo, cambiaremos los papeles, pueden quedarse con la parte, listo. Sam Altman lamentó no haber notado que esto estaba sucediendo. Sí, al parecer no tenía ni idea. ¿No le crees? No, creo que probablemente sí lo sabía. Ya sabes, el dinero está bien, pero no es lo único. A veces es bueno tomar una postura por principios. Y además de ser peligroso, es una toma de poder, ¿verdad? Es decir, si realmente tienen éxito en esto, entonces estarán sentados sobre un ejército de IAs superhumanas. Eso les daría una enorme ventaja sobre todo tipo de otros actores en la economía. En la medida en que puedan llegar a algún acuerdo con los presidentes e integrarlo en el ejército o lo que sea, eso le daría a un inmenso poder duro sobre todos los demás países, ¿verdad? Y luego publicaste este AI 2027 y este se publicó, creo, en 2025, ¿verdad? Sí, así es, en abril. ¿Qué estabas pronosticando aquí? ¿Cuáles son las cosas clave que mencionaste aquí para quienes no lo han leído? Básicamente automatizan la programación, luego toda la investigación y el ritmo del progreso se acelera drásticamente. Llegan a la superinteligencia. Trabajan con el gobierno, específicamente el ejecutivo, que naturalmente lo desea, para controlarla y usarla para superar a China e integrarla militarmente. Para este punto básicamente está haciendo todo el trabajo por sí misma. Quiero decir, es superinteligente. Ese es el final de la carrera de la IA en 2027. Supera a los humanos en todo, más rápido y barato. ¿Cómo encaja esto con la robótica? Vemos un gran auge de la robótica ahora. Los humanos aún hacen cosas en el mundo real porque estas IAs siguen atrapadas en mi PC. Lo que la gente suele decir es que ya hemos alcanzado la superinteligencia para tareas cognitivas, y por otro lado está la superinteligencia completa, que puede hacer cosas físicas. ¿Y vamos a llegar a eso? ¿Vamos a llegar a eso con ambas? Yo creo que sí. ¿Nos dirigimos a un mal lugar si las cosas no cambian según todo lo que sabes? Yo creo que vamos hacia un mal lugar si las cosas no cambian. No tengo confianza en eso. Diría algo así como un 70%. Por supuesto, es muy difícil de predecir, pero sí, el camino actual parece llevarnos a un lugar realmente aterrador. ¿Cómo lidias con eso personal y emocionalmente? Es duro. Quiero decir, creo que es el tipo de cosa que me hace sentir deprimido con muchísima regularidad. Pero también he pasado ya muchísimos años de mi vida lidiando con esto, así que a pesar de todo, de alguna manera ya me he acostumbrado. No sé si es que eso que te digo tiene algún sentido. Sí, lo pondré de esta manera. Sería increíblemente feliz si todas mis predicciones resultaran estar equivocadas. Y por ejemplo, que una IA se estanque. Te deprime con regularidad. Solía ser conocido como una persona bastante alegre y optimista, pero en 2020 mis predicciones sobre los plazos de la IA empezaron a desmoronarse debido a GPT-3 y las leyes de escalado. Los artículos y el informe de Bioncors que yo puedo hablar de ellos si quieres, pero básicamente ocurrieron eventos en 2020 que me convencieron de que esto era plausible para finales de la década, y la humanidad no está preparada para esto en muchos sentidos, y eso obviamente asusta. Y ese es un mundo extremadamente aterrador por todo lo que mencionas, pero debido a esta mejora recursiva, las IAs pueden entrenarse a sí mismas y ahí perdemos el control de lo que ocurre. Las IAs ya se están entrenando a sí mismas, claramente. Es como cerrando todo el ciclo de investigación, ¿verdad? Bien todo hecho. Sí, como ahora mismo muchos de los datos de entrenamiento son generados por IAs. Gran parte del refuerzo, como la calificación que ocurre, la entrega de refuerzos positivos y negativos, también la hacen las IAs. ¿Puedes explicar eso en términos sencillos? Sí.
Algo importante que todos deben entender es que los sistemas de IA modernos no son software en el sentido tradicional. Quiero decir, técnicamente son software, pero no son líneas de código, ¿sabes? No es como si algunos ingenieros en Anthropic fueran y escribieran líneas de código que básicamente digan como, ya sabes, cuando el usuario pida este tipo de cosa, entonces haz este tipo de cosa durante tantos pasos o lo que sea. No hay nada así, ¿sabes? Y todo indica que van a conseguir muchísimas más cosas en un futuro bastante próximo. Sí, lo creo. Te pregunté cómo te afecta esto personalmente, ya que noto que realmente te molesta a nivel personal. Digo, creo que la situación es una auténtica locura. Es muy emocionante. La inteligencia artificial es fascinante y la sigo desde hace más de 10 años. He sido parte de él durante algunos años y es realmente genial, realmente interesante. Y es muy divertido pensar en lo que sucede dentro de estos cerebros artificiales y por qué son como son. Y es muy genial ver todas las aplicaciones de esta tecnología en el mundo, pero realmente parece que estamos en un camino bastante aterrador. Y mientras más lo piensas, más te preocupas. Y como ya sabes, en las historias que hay, siempre termina bien, pero esto es la vida real. Y creo que tenemos que mirar la realidad de frente y darnos cuenta de que puede que en realidad no termine bien. Para bien o para mal, las cosas van encaminadas hacia la IA de 2027. Un amigo mío, que conoce a algunas de estas personas, me sentó una vez en Londres. De hecho, me lo ha dicho varias veces, pero recuerdo una conversación en particular en la que me contó que algunos de estos directores ejecutivos de IA predicen la probabilidad de extinción en, creo que dijo, un 7%. No sé por qué tengo ese número en la cabeza, pero recuerdo que era menos del 10%. Y el punto que él me estaba planteando era que, incluso si fuera solo un 1%, como si hubiera 100 botones en esta mesa ahora, y uno de ellos acabara con el mundo, ¿me atrevería a presionar alguno? ¿Sabes? Yo no presionaría a ninguno. Me argumentó que estos CEOs de IA son inteligentes, entienden la superinteligencia y piensan que, si hubiera 100 botones aquí, 10 podrían destruir el mundo. Te escuché decir en una entrevista que crees que hay un 70% de probabilidad de extinción humana por la IA. Pero sí, básicamente. Por ejemplo, es posible que las IAs tomen el mando y no nos maten a todos. Quizás hagan algo más. Que tengan el control no significa simplemente que nos maten, ¿verdad? Podrían hacerlo o quizás no. Por eso normalmente no digo 70% de probabilidad de extinción humana, pero hay un 70% de que las IAs tomen el control o una gran catástrofe que provoque la extinción humana. Yo creo que este es un punto clave porque, a diferencia de lo que ocurre con el software, donde podemos revisar el código y ver qué pasa, con la IA dices que no sabemos realmente por qué toma sus decisiones al no poder ver su interior. Si pudiéramos realmente ver lo que nuestras IAs están pensando, por qué y cómo, en cualquier momento, ¿verdad? Sí. Aún tendríamos otros problemas que atender, pero al menos podríamos resolver ese punto. ¿No es raro estar vivos hoy? Pensaba en todas las épocas posibles para nacer. Mis ancestros sentirían lo mismo, pero al mencionarlo como el espectáculo final me hizo reflexionar. Sí. ¿Cuál fue la frase que usaste? Dije, como la antesala del clímax o algo parecido. Sí. Quiero decir, qué cosa tan loca nacer en la antesala del clímax, donde todo lo que describes aquí ocurre dentro de mi vida. Posiblemente, ojalá. Sí. O tal vez no, ojalá. Qué época tan loca para estar vivo. Sin duda. Yo noté que al preguntarte si tenías hijos, cambiaste de actitud. Sí. Es como si hubieras entrado en un estado diferente. Obviamente eso ha sido central en la rumiación que has estado experimentando. Bueno, es un tema triste, ¿no? Cuando tuve hijos, la razón para tener hijos es en gran parte por el futuro, ¿sabes? No es solo algo tierno para tener contigo en el momento. Es porque tienes todas estas esperanzas y sueños sobre cómo crecerán, cómo harán sus propias cosas y serán su propia persona y todo eso. Y debido a lo que está pasando con la IA, creo que muchos de esos sueños están en peligro. Presumiblemente igual habrías tenido hijos. He cambiado de opinión sobre esto a veces. Básicamente, mi respuesta es que no estoy seguro. Mi primera hija la tuvimos cuando nació en 2019, así que esto fue antes de que mi cronograma se acortara mucho. En ese momento me interesaba la IA, estaba siguiendo el campo, estaba haciendo pronósticos, pero en realidad no esperaba que sucediera pronto. Y luego esto provocó que, cuando empecé a pensar, oh Dios mío, esto va a suceder muy pronto. Como para 2030, ya sabes, eso me hizo reconsiderar las cosas. Así que básicamente le dije a mi esposa como, mejor no tengamos más hijos. Es demasiado incierto, ¿sabes? Pero resultó ser realmente difícil. Porque especialmente para mi esposa ya teníamos un hijo y bueno, sin hermanos.
Así que eventualmente cedí un poco y dije, bueno, ¿sabes qué? Ya tenemos uno. Todo va a estar bien. Quizás el futuro sea bueno. Y incluso si no es así, bueno, todos estamos en el mismo barco. Lo que dices es inquietante, sabes más que yo. Si en casa le dices a tu esposa, escucha, quizás no deberíamos tener más hijos por el avance de la IA. Para ser claro, sí, quiero decir, sí, es muy preocupante. Estoy helado. Esto es malo. Esto es lo que te he estado diciendo. Espero que las cosas salgan bien. Creo que las cosas podrían salir bien y creo que podemos hacer mucho para orientar las cosas en una mejor dirección. Una de esas cosas también es simplemente hablar de ello. Saben, Dios permitió el avance de la tecnología y la imprenta para cumplir un propósito sagrado, llevar la luz del Evangelio y el mensaje de salvación a todo el mundo con rapidez. Es una pena que hay tantos cristianos con sus Facebook bloqueados. Yo digo, estos Dios no están haciendo la obra, pero para nada. Porque debemos llevar la obra en todo momento. Pero hay personas que quieren llegar al cielo con sus Facebook bloqueados. ¿Cómo las personas que no conocen a Dios van a ver a Cristo en tus redes sociales si tú la tienes bloqueada? No seamos hipócritas. Eso es hipocresía. Dejemos de ser como el mundo. Ellen G. White señaló que estos medios modernos son herramientas providenciales que Dios usa para acelerar la predicación de su verdad final antes del regreso de Jesús. No todo es antes del regreso de Jesús, pero hay muchas personas que yo no sé para qué tienen sus redes sociales. A mí me sorprende y veo eso en muchos cristianos. Son peores que los mismos mundanos. Esto es sorprendente. No todo en la tecnología es malo, pero hay que saberlo usar para el propósito de Dios. Dice la inspiración, las publicaciones han de multiplicarse y esparcirse como las hojas de otoño. Los silenciosos mensajeros están iluminando y modelando las mentes de miles de personas en todos los países. The Review and Herald, 21 de noviembre del 1878. Sigue diciendo, Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra de justicia. El evangelismo, página 91. Ella estaba ya mirando esto de las redes sociales incluso en sus tiempos, porque para sus tiempos esto no existía. Pero miren cómo ella dice que Dios emplearía formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus manos. Ahora, te digo esto, ¿está tomando Dios las riendas en tus redes sociales? ¿Las personas ven a Jesús en tus redes sociales? Si tus redes sociales están bloqueadas, no importa las cosas que tú publiques sobre Jesús. Tú le estás predicando incluso a tu propia gente, pero no está llevando el mensaje a todo el mundo. Y debemos aprovechar estos momentos, porque sería una gran pena que personas se pierdan teniendo usted un Facebook, donde podría haber publicado siempre mensajes sobre Cristo. Y si usted no puede predicar, bueno, comparta los mensajes. Yo nunca le digo a nadie que comparta los mensajes. ¿Saben por qué? Porque eso tiene que nacer del corazón. Fíjense que ustedes no me oyen diciendo denle like y compartan ni nada de eso. Eso tiene que nacer de la persona en el corazón. Y yo creo que lo mismo tiene que ser también con las redes sociales. Uno no puede dar lo que no tiene. Siempre digo que esta obra se hará conmigo o sin mí, pero ay de mí si se hace sin mí. Esta obra es de Dios y Él la completará. Dios sin ti sigue siendo grande y majestuoso, pero tú sin Dios no eres nadie. Así te creas importante en este mundo, no eres nadie sin Dios. Si en el cielo no te conocen, créeme que no eres nadie. Recuerda que Cristo le dirá a muchos cristianos, apartaos de mí, no te conozco. De nada me vale tener un doctorado en algo o tener dinero si mi nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Sigamos con la tecnología y cómo los demonios la usan incluso para engañar.
Casi toda nuestra tecnología nos ha sido entregada por ángeles caídos que operan en este espectro de frecuencia. Ellos saben que cuanto más sabemos sobre este espectro y más accedemos a él, más nos alejamos de Dios. Así que el gobierno, los multimillonarios, mantienen reuniones secretas con estos seres que les proporcionan esta información. Todos ellos. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Estas personas no se van a detener por amor al dinero. Sí, hermanos y hermanas. Bill Gates, ustedes saben que a cada rato está como uno de los hombres más ricos del mundo. Elon Musk ahora mismo es el hombre más rico del mundo. Un multimillonario no tiene por qué escuchar a nadie, pero escuchan a alguien. Escuchan al Dios de este mundo. Y no solo los multimillonarios, un montón de personas escuchan al Dios de este mundo. Escuchan a estos seres. Y estos seres le dicen: creen este teléfono, creen este dispositivo, creen esta vacuna, creen este chip para implementar en la cabeza, este enlace neuronal, estos robots, esta IAs, créenlo todo esto. ¿Saben por qué? Porque hay muchas tecnologías ocultas que todavía no nos muestran, que se quedaron en el tiempo antediluviano. ¿Ustedes creen que de verdad el hombre está haciendo todo esto y que la ciencia hizo todas estas tecnologías? Estos presidentes de alta esfera, no me refiero a los de países pobres, me refiero a los de países ricos, tienen contactos con estos demonios. La Biblia habla muy claro de con quién están los reyes de la tierra. No sé por qué lo que digo les sorprende a muchos. En la parte 2 de este tema hablaremos del hombre que inventó la bomba atómica y se sorprenderán cómo vino esta energía nuclear a existir. El mismo diablo le dijo a él cómo hacerla, pero ese es un tema para otro video. Esta es la parte 1 de la serie llamada No mueras antes del 2030. Creo que serán 4 capítulos y en el último veremos qué tan cerca estamos de los 6000 años de una manera que hasta ahora no he escuchado a nadie hablando. Y no lo digo por darme bombo ni darme gloria. El único que merece toda la gloria es nuestro gran Dios, Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo. Dios nos mostrará que estamos más cerca de lo que imaginamos. La sabiduría viene de Dios y la da a quien Él quiere. Será un tema muy revolucionario, se lo digo desde ahora, y puede que me gane las burlas de algunos, pero diré lo que mi Padre querido me manda decir. Jesús tuvo muchos seguidores hasta que comenzó a predicar lo que ellos llamaban un mensaje duro. Él dijo: comeréis mi carne y beberéis mi sangre. Y ellos dijeron: ¿quién puede oír estas cosas? Es palabra dura la que está diciendo este hombre. Y desde ese entonces todos se fueron. Y Jesús se volvió a Pedro y a los discípulos y le preguntó: ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro, ¿qué le dijo? No, Señor. Lo que ellos consideran que son palabras duras, lo que ellos consideran que no son palabras de amor, como consideran mucho, para Pedro eran palabras de vida, porque producían vida. Y Pedro lo expresó de esta manera: ¿a dónde iremos? Pues solo tú tienes palabra de vida. ¿A quién iremos? Puede que este no sea un mensaje blando, pero créeme lo que es un mensaje de amor. Porque el amor disciplina, el amor advierte. Yo no tengo hijos, pero estoy seguro que muchos de ustedes tienen. Y estoy seguro que ustedes advierten a sus hijos porque los aman. De eso no me cabe duda. El amor advierte. Y porque Dios nos ama, nos advierte de todas estas cosas que están a punto de venir. La Biblia está llena de promesas, pero también de maldiciones contra los que no le obedecen. Así es, el mismo Dios que cumple sus promesas, también cumple las maldiciones que Él lanza a los que no le obedecen. Tengan mucho cuidado con Dios. Él es bueno, sí, pero Dios no puede ser burlado. No puedes moldear a Dios a la forma tuya. Él es bueno, pero no abuses de su gracia maravillosa.
Los que aman a Dios aman la luz. Amigo y amiga, esta es mi oración cada noche. Cada vez que oro, le digo, oh Señor, si ves algún pecado en mí que no estoy viendo, muéstramelo, para que yo pueda verlo con mis propios ojos, y ayúdame a desecharlo en el nombre de Jesús. ¿Estás dispuesto a ser perseguido por causa de la justicia sin devolver el golpe? ¿Estás dispuesto a dejar que la gloria de Jesús te llene de tal manera que no sientas la necesidad de alardear de ella ante nadie? Hermanos y hermanitas, busquemos a Dios de todo corazón, sin fingimiento. Oremos. Padre Celestial, gracias por enviar tu Espíritu Santo hoy de una manera que traiga convicción. Señor, todavía tenemos un poco tiempo para predicarle a otros. Por favor, danos un sentido de urgencia, porque estamos muy cómodos en este mundo. Falta poquito, Padre, para que se desaten tiempos muy duros y sin ti, Señor, no prevaleceremos hasta el fin. Ayúdanos a salir de toda confusión. Ayúdanos a volver nuestros rostros hacia ti. Y oro, mi Dios, por los padres que tienen hijos jóvenes, para que ellos despierten antes que nos toque esta terrible realidad. El mundo se ha apoderado de muchos corazones jóvenes de la iglesia. Por favor, Dios mío, escuchas esas oraciones que con lágrimas esos padres te hacen por sus hijos. Señor, muchas veces esos padres ya no saben qué hacer. Padre mío, que tu Espíritu no deje a esos jóvenes tranquilos hasta que vuelvan sus ojos hacia ti y que ellos te amen con todas sus fuerzas y con toda su alma. Padre, apodérate de sus corazones. Te lo suplico, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén.